En este video veremos cómo realizar la realimentación de estados tipo servo para poder seguir referencias aplicados al control en variables de estado, y al final veremos algunos ejemplos y lo implementaremos tanto en MATLAB como en Python. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomaticoeducación.com. Si esta es tu primera vez aquí y no sabes que tenemos un curso de sistemas dinámicos lineales enfocados en las variables de estado, basta con que le des clic a esta tarjeta para que veas todo desde el primer episodio. Hace ya algunos videos hemos venido tratando sobre el control por realimentación de estados y ya hemos comenzado a estudiar cómo solucionar el problema de seguimiento de referencias. En el video anterior aprendimos en qué consistía el precompensador estático, el cual servía para seguir la referencia, sin embargo no era muy robusto. Si no viste ese video, también te lo voy a dejar en esta tarjeta. En este caso vamos a colocar los modos no estables de nuestra señal de entrada para poder seguir la referencia, y vamos a hacer entonces un control del tipo servo. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Antes de comenzar, si te diriges a la descripción de este video, te dejaré el link para el sitio web de Control Automático Educación, donde podrás ver absolutamente todo sobre la realimentación de estados con el integrador del tipo servo para seguir la referencia, junto con los códigos en MATLAB, en Python y también todos los videos que estamos haciendo específicamente de este tema. Continuando entonces con nuestro procedimiento del control en variables de estado, veremos cómo realizar entonces dicha realimentación de espacio de estados del tipo servo para poder seguir la referencia y complementar entonces la información del precompensador estático que veíamos en el video anterior. En este caso entonces tenemos una acción integral en variables de estado, donde para nosotros poder obtener un error en régimen permanente nulo ante una entrada constante, vamos a analizar todo esto siempre con una entrada constante, y que a la vez sea robusto, que es muy importante en todo lazo de control ante cualquier tipo de incertezas que tengamos en el modelo de nuestra planta. La mejor opción entonces es adicionar un integrador en el lazo directo del sistema del control del espacio de estados. De esa forma, teniendo ese integrador, podremos seguir cualquier tipo de entrada que sea constante, por ejemplo, una entrada del tipo escalón. De esta forma, estamos incluyendo al lazo cerrado el conocido principio del modelo interno, el cual nos indica que entre la entrada y la salida de un sistema siempre deberemos incluir en ese trayecto los modos no estables de la señal de entrada. En este caso, como estamos inyectando una entrada constante, pues el modo no estable sería el polo en el origen. Por eso es que estamos inyectando entonces un integrador, y de esa forma podría seguir cualquier referencia del tipo escalón, aplicando el concepto del principio del modelo interno. El principio del modelo interno es bastante importante en la teoría del control y nos enseña a entender, por ejemplo, por qué es que cuando aplicamos una integral dentro de un lazo de control conseguimos eliminar el error en estado estable. Si no tenías idea sobre estos conceptos o quieres entender en qué consiste el principio del modelo interno, te lo voy a dejar en esta tarjeta, pues aquí en este canal ya lo explicamos detalladamente, así que dale un vistazo. En este caso entonces vamos a ver que si nosotros tenemos nuestro sistema representado en variables de estado como lo hemos venido trabajando, donde tenemos la matriz de entrada B, la matriz de salida C y nuestra matriz dinámica A, sabemos que hasta ahora nosotros ya le habíamos agregado una realimentación de estados, en este caso K1, que realimentaba el estado y hacía que este sistema, por ejemplo, consiguiera estabilizar, que fue lo que hemos visto en los primeros videos sobre el control por realimentación de estado, y veíamos que podíamos ingresar aquí una referencia, pero en este caso pues este sistema como tal no era capaz de eliminar el error en estado estable de la referencia. Aunque la seguía, pues al final quedaba con ese error en estado estacionario. Ahora pues le agregamos un nuevo bloque, que esto fue lo que vimos en el video anterior, que era el precompensador estático. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí ahora es agregar una acción integral. Es decir, vamos a adicionar un nuevo estado. Eso quiere decir que vamos a agregar un nuevo integrador, y en este caso las salidas que estamos obteniendo de nuestros sensores
o posteriormente en un video futuro a través de nuestros observadores podremos realimentar y hacer la diferencia con la referencia para obtener un error. Este error entonces lo iremos a integral y obtendremos un nuevo estado, en este caso el estado sí. Vemos que aquí a la salida de este integrador pues teníamos x, que eran nuestros estados, y al adicionar otro integrador, entonces obligatoriamente a todo este sistema le estamos adicionando un estado adicional que corresponde a la integración de ese error, que lo vamos a llamar como sí. Este esquema que vemos aquí es totalmente similar a un controlador PI clásico. Y como lo veíamos, por causa que aquí en la referencia le estamos colocando una entrada constante, por ejemplo un escalón, entonces entre la referencia y la salida pues tiene que haber un bloque del tipo escalón, y ese bloque del tipo escalón pues es esta integral. Pues la integral sabemos que en el dominio transformado de Laplace es 1 sobre s, y por eso conseguimos seguir las referencias constantes. En ese contexto, si nosotros quisiéramos por ejemplo colocar en la referencia una señal senoidal, entonces ¿qué habría que colocar aquí para poder seguir la referencia? Si viste el video del modelo interno, ya sabes qué debemos colocar ahí para que consigamos tener un error nulo. Así que déjame en los comentarios qué es lo que tendríamos que colocar para poder seguir la referencia ante una entrada del tipo senoidal. Para realizar el proyecto de la ley de control de variables de estado, vamos a proceder a tener ahora nuestra acción de control, que nuevamente es menos k por x, que corresponde a la realimentación de estados, y ahora por esta nueva ganancia que la llamaremos como k2, pero que multiplica a nuestro nuevo estado sí. Vemos entonces que en la realimentación k1, que es esta de aquí, pues es referente a los estados del sistema, y k2 es referente a los estados del controlador. En este caso tenemos un controlador del tipo integrador. Si colocamos la ecuación de estados de nuestro sistema, x es igual a x más bu, calculamos nuestro error, sabemos que aquí tenemos el error, simplemente entonces el error es la diferencia entre la referencia menos la salida. Vemos que como lo estamos integrando y a la salida tenemos sí, quiere decir que el error es igual a sí punto, y eso es igual entonces a la referencia menos la salida, y nosotros sabemos que la salida y pues simplemente viene dado por la matriz C, que multiplica a mi vector de estados. Simplemente esa es la matriz C que multiplica el vector de estados X. De esa manera, mi sistema aumentado en el espacio de estados pues viene dado por esta expresión. Entonces aquí queda fácil ver que simplemente en la primera fila tenemos lo referente a esta ecuación, y en la segunda fila referente al nuevo estado agregado. Entonces, adicional a nuestro sistema, ya vamos a trabajar es con nuestro sistema aumentado. ¿Es aumentado por qué? Porque le hemos aumentado un estado, en este caso el estado sí. Vemos que en la primera fila pues colocamos todo lo que acompaña al estado X, que en este caso sería A por X. Vemos que aquí en la primera ecuación no hay nada que tenga sí, entonces por eso es 0. Luego lo que acompaña a la entrada, que es B, y vemos que en la referencia, pues en la primera ecuación no hay nada de la referencia, por eso es 0. Y ya en la segunda ecuación vemos que lo que acompaña a x, que es nuestro estado, sería menos c, entonces por eso colocamos aquí menos c. Luego aquí en esta segunda ecuación, que es r menos cx, pues no hay nada que tenga un sí, entonces por eso colocamos 0. También no hay nada que tenga un b o que esté acompañado con el vector de entrada b, por eso aquí colocamos 0. Y por último la referencia, simplemente podríamos representarlo como la identidad o con un 1 si es un sistema monovariable que multiplica mi referencia. Subimos nuestra ecuación, entonces esta ecuación puede ser reescrito de la siguiente forma compacta. Ahora vamos a tener un nuevo estado, un nuevo vector de estados que lo vamos a llamar XA, que significa los estados ampliados. Esa A indica que es ampliada, va a ser igual a una matriz A ampliada que multiplica a X ampliada más B ampliada por U, más un vector de referencias que lo vamos a llamar E ampliado por R, donde le estamos aplicando una ley de control U, que esa ley de control entonces viene dado por un vector de ganancias K ampliados que multiplica, claro, a nuestros estados ampliados. Entonces aquí simplemente X ampliado es nuestros estados del sistema con el nuevo estado del controlador, en este caso el controlador integrador. La A ampliada pues sería esta matriz de aquí, la B ampliada sería esta otra matriz ampliada, la EA ampliada es simplemente el vector que acompaña la entrada de referencia, y el K ampliado es simplemente entonces
la acción de control. Vemos que aquí lo colocamos con signo contrario. Entonces en K ampliado tenemos, como el signo menos está afuera, entonces colocamos K positivo. Vemos que igual aquí K es negativo, pero como el signo menos está afuera, entonces los colocamos con signo cambiado. Entonces colocamos K1 positivo y K2 se lo colocamos negativo. Esto será importante, por ejemplo, si lo queremos implementar en Simulink para que nos dé adecuadamente. Sabes que ya puedes ser miembro de este canal. Si miras en este momento al lado del botón de suscripción, vas a ver que hay un botón de unirse. Si te unes a este canal, dándole clic a ese botón, podrás ver los diferentes beneficios que podrás disponer en este canal. Por ejemplo, este video de realimentación de estados del tipo servo ha estado disponible desde hace mucho tiempo para los miembros del canal. Y si tú te haces miembro, tendrás acceso anticipado de todos los videos que vamos publicando, además de acceso a varios descuentos de mis cursos premium. Vamos a solucionar un ejemplo para que nos quede más claro cómo resolver este tipo de sistemas del tipo servo con seguimiento de referencia. Consideremos que la siguiente ecuación diferencial pues representa la dinámica de un sistema. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden en bien simples, y punto igual a menos alfa y igual a u, y para el sistema anterior entonces se desea implementar una acción de control que garantice un error nulo para el seguimiento de referencia constantes independiente del valor que tome el parámetro alfa. Entonces este ejemplo que vamos a ver ustedes lo pueden implementar por ejemplo para el precompensador estático que vimos en el video anterior. Ustedes lo pueden proyectar con el mismo alfa que vamos a hacer en este ejemplo y van a ver que si lo hacen para el precompensador estático y por ejemplo ustedes modifican el alfa y colocan un alfa diferente, como ese precompensador no es robusto, van a ver que en ese caso irán a tener un error en estado nulo, lo cual no van a tener en este caso particular cuando estamos adicionando ese nuevo estado del controlador integrador. Con este objetivo, suponga inicialmente que ese parámetro de este modelo, pues alfa es igual a 1 y considere el siguiente polinomio característico cualquiera, pues simplemente es un polinomio para determinar la dinámica que nosotros queremos en lazo cerrado de nuestro sistema aumentado. Entonces vemos que como tenemos un sistema de primer orden, que es el lazo abierto, como vamos a realizar un sistema de control aumentado del tipo servo, entonces debemos adicionar el autovalor correspondiente al nuevo estado que hemos adicionado al controlador. Entonces obligatoriamente nuestra ecuación característica tiene que ser un orden mayor al de nuestro sistema. En este caso nuestro sistema es de orden 1, por lo tanto la ecuación característica debe ser de orden 2. Vamos a definir simplemente estos valores cualquiera. Lo ideal es que, o lo esencial es que son autovalores en este caso estables. Entonces yo quiero que mi sistema tenga el comportamiento de esa ecuación característica. Tenemos nuestro sistema que viene dado por ese parámetro alfa. Como es un sistema de primer orden es súper fácil hacerlo. Vemos que la matriz A es simplemente la constante alfa, la matriz B es 1 y la matriz C es 1. Es un sistema súper sencillo. Y adicionalmente pues tenemos nuestro control. Sabemos que nuestro control es sí punto, que equivale al error, y sabemos que el error es simplemente la referencia menos la salida. Entonces el sistema aumentado en variables de estado cuando alfa vale 1 es el siguiente. Aquí tenemos el sistema aumentado, recordemos que ya agregamos aquí la matriz A, aquí es la matriz menos C, que en este caso C es 1, entonces sería menos 1, aquí sería B, y la referencia en este caso, pues como es un sistema CISO, colocamos un 1, y en la salida solo estamos interesados en determinar o saber cuál es el estado de mi sistema, que sería el estado X1. Y vemos que si nosotros obtenemos los autovalores de este nuevo sistema aumentado, simplemente sería alfa que multiplica a alfa menos 1. Vemos que es un sistema inestable este sistema aumentado, donde tenemos un autovalor en 0 y el otro autovalor en 1. Ahora deseo realizar una realimentación de estados de tal forma que mi señal de control sea igual a aquel vector de ganancias que contiene la ganancia por realimentación de estado y contiene la ganancia del integrador, que multiplica pues nuevamente a XA, que es este, que es nuestro estado aumentado, tiene que ser igual a esta ecuación característica deseada para estabilizar este sistema, que ya vemos que es un sistema inestable, y sobre todo para seguir una referencia.
Vamos a ver que inicialmente si nosotros calculamos la realimentación de estados como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores, vamos a ver que esa ganancia nos va a dar 4,2. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos la ecuación característica deseada. Esto lo vimos en el primer video de realimentación de estados, que por cierto, si has llegado aquí y no has visto todos los videos por realimentación de estados, será mejor que los vayas viendo en orden para que vayas tomando los conocimientos que hemos ido explicando en esos videos anteriores. Si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo en este momento, tendrás acceso a una lista de reproducción exclusivamente con los videos de realimentación de estados. Nuevamente tenemos nuestra ecuación característica y se la restamos pues a la ecuación característica de lazo abierto, que era esta, que era la inestable. Si hacemos la resta, simplemente voy a llegar que los coeficientes serán 4 y 2, que sería entonces, esa sería mi ganancia por realimentación de estado, en el caso que tuviera mi sistema en la forma canónica controlable. Pero esto ya lo habíamos visto en un video anterior, que cuando no estaba en esa forma canónica controlable, simplemente teníamos que calcular una matriz de similitud y multiplicarla por esa matriz K-barra. Y de esa manera entonces podríamos obtener el vector de ganancias K, que vendría dado ahora por 4 menos 2. En este caso entonces, como es un sistema de primer orden, el 4 hace alusión a la realimentación de estados y este menos 2 es la ganancia del controlador integrador. Si no viste el video donde solucionamos la realimentación de estados para cuando el sistema no está en la forma canónica controlable, te lo voy a dejar también en esta tarjeta. Perfecto, ahora el sistema en lazo cerrado en el espacio de estados pues viene dado por la expresión que ya habíamos calculado del sistema aumentado y la entrada. Simplemente ahora si sustituimos esta U aquí donde acompaña la B, entonces vamos a tener la siguiente expresión en lazo cerrado, donde ya tendremos esta nueva matriz que será la dinámica en lazo cerrado por el vector de entradas, que en este caso el vector de entradas ahora será EA, E ampliado, que el vector de entradas pues es el que acompaña en este caso a la referencia. Tenemos aquí entonces nuestra ecuación, simplemente sustituimos lo que es A aumentada, lo que vale B, lo que vale K, y vamos resolviendo y vamos a llegar entonces a este sistema en lazo cerrado. Teniendo aquí nuestro sistema en lazo cerrado, podríamos entonces representarlo en el diagrama de bloques. Tenemos que la entrada entonces ya habíamos visto que era 1, que es B, la matriz A era 1 y la matriz C era 1. Simplemente ahora le estamos haciendo la realimentación de estados, que en este caso era 4, y ahora aquí ya irá nuestro, como tenemos el menos aquí, entonces ya irá nuestro 2 aquí y tendríamos así lo que es nuestro sistema en lazo cerrado que controlaría este sistema. Vamos a ver rápidamente cómo solucionamos este problema utilizando MATLAB y también Python para llegar a la misma solución, y adicionalmente les voy a mostrar un segundo ejemplo así rápido en MATLAB, por ejemplo solucionando el ejemplo de unos videos anteriores que era un sistema de orden 4 que funciona exactamente igual. Y por último también veremos un poco de cómo haríamos esa implementación en Simulink. Si nos metemos aquí a MATLAB, rápidamente veremos cómo solucionar ese sistema. Solo colocamos aquí el sistema en lazo abierto, hacemos el espacio de estados y colocamos ahora sí el sistema aumentado, que es la planta más el controlador, que es simplemente colocar aquellas matrices aumentadas donde colocamos el A, el menos C y así por delante, y podemos también calcular el espacio de estado del sistema aumentados. Y ahora calculamos los polos, que simplemente serían las raíces de mi ecuación característica, que era lambda al cuadrado más 3 lambda más 2, y utilizando el comando place de MATLAB podría calcular quién era mi vector K. Por último calculaba el lazo cerrado, que es A menos BK. Puedo calcular también el sistema en lazo cerrado, que lo voy a guardar en sys-f, que simplemente ahora la entrada o el sistema, la matriz de ganancias es AF. Por el vector de entrada recordemos que es EA. Nuevamente el vector de entrada ahora es EA, que es este de aquí, por CA por 0, y simplemente verifico ahora el seguimiento de referencia. Vamos a hacer la comparación en lazo abierto y en lazo cerrado para este sistema súper simple de orden 1. Vemos que en lazo abierto era totalmente inestable, pero ahora en lazo cerrado pues consigo seguir la referencia tranquilamente. Sin embargo, también vamos a ver cómo lo implementamos en Python, pero vamos a hacerlo con un ejemplo más interesante, el mismo que habíamos visto en el video donde teníamos el sistema que no estaba en la forma canónica controlable. Este sistema también lo implementamos en Simulink y vamos a ver entonces cómo trabaja en este software de Simulink. Aquí tenemos el sistema en Simulink, tenemos
el mismo sistema representado de dos formas diferentes, al lado izquierdo utilizando el propio bloque de espacio de estados del Simulink y al lado derecho pues haciéndolo todo a punta de ganancias e integradores. Simplemente cuando lo hacemos con ganancias e integradores, cuando colocamos las ganancias es importante colocar en este caso la ganancia de la realimentación. Recordamos que todo lo habíamos calculado en el vector K. En este caso la ganancia del integrador es la última posición, o sea sería la posición 2 y hay que colocarlo negativo y de resto sería todo igual. Y algo muy importante también en todas estas ganancias siempre hay que colocarle aquí que estamos trabajando con matrices, con productos matriciales. Por defecto viene en el elemento, aquí en el element white nosotros lo ponemos en producto matricial. Y también lo podríamos hacer en el espacio de estados, que es aquí de esta forma. Aquí colocamos, como es un sistema de primer orden, es súper simple, súper sencillo colocar. Sin embargo, cuando ya tenemos más estados hay que hacer un truco en la matriz C y en la matriz D, que lo veremos en el siguiente ejemplo. Y tenemos también el controlador. Vemos que el controlador es ¿quién? Un integrador. ¿Cómo ustedes representan el integrador utilizando el bloque de ecuaciones de estado? Pues como lo veníamos viendo en la presentación. Simplemente la matriz A va a ser 0, la matriz B en este caso, que es el integrador, va a ser 1 y la salida pues va a ser 1. Así yo represento el integrador utilizando el bloque en espacio de estados y de esta forma si le doy simular, pues recuerden que ambos sistemas son equivalentes. Entonces pues aquí incluso tengo la comparación de ambos sistemas que dan lo mismo. Vemos que llegan a la referencia. Puedo abrir por ejemplo cualquiera de estos. Vemos que aplica la referencia y el sistema consigue entonces seguir esa referencia siguiendo la ecuación característica que hemos definido. Sin embargo, si quieres profundizar un poco más sobre estos controles en Simulink, te comento que yo tengo un curso de Simulink desde los 0 hasta lo más avanzado y vemos bastante, incluso vemos cómo implementar paso a paso este control en espacio de estados arrastrando todos los bloques. Si estás interesado en hacer parte, si estás interesado en realizar nuestro curso de Simulink, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que tengas acceso y te matricules hoy mismo, o también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Hasta aquí hicimos la solución de ese ejemplo que era súper sencillo de primer orden. Ahora vamos a tomar el mismo sistema que vimos en el video cuando no está en la forma canónica controlable, que es un sistema de orden 4, es un sistema más grande. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vimos que en MATLAB pues es muy fácil implementarlo, pero también se los voy a mostrar cómo lo implementamos en Python y veamos por qué no en Simulink si ustedes tienen interés. En Python estoy en Jupyter, entonces voy a abrir nuestro ejemplo de realimentación de estados del tipo servo y aquí tengo pues la realimentación de estados. Nuevamente lo que hacemos primero en Python es necesario importar todas las bibliotecas. Solo vamos a usar el SciPy, el Matplotlib, del SciPy usamos el Signal y el de álgebra lineal, usamos el NumPy y por último usamos también esta otra biblioteca del control de Python que me permite utilizar los mismos comandos que utilizo aquí en MATLAB, los puedo utilizar en Python. Claro que no son todos los comandos, son algunos en específico. Recordemos que en ese sistema pues era este sistema de orden 4 que no estaba en la forma FCC o forma canónica controlable y veamos que podemos implementar el control del tipo servo tranquilamente. Entonces inicialmente lo que hacemos en MATLAB es ya crear nuestro sistema, o sea las matrices A, B, C, D. Hacemos lo mismo en Python utilizando NumPy. Representamos nuestro sistema en espacio de estados utilizando el mismo comando que usamos en MATLAB gracias a la librería de control de Python. Analizamos la controlabilidad del sistema en ambos sistemas y analizamos también, claro, el rango de la matriz con esta instrucción que corresponde a NumPy y a la biblioteca de álgebra lineal de NumPy. Vemos que el rango es 4, como la dimensión es 4, entonces es un sistema controlable al cual podemos realizarle el control por realimentación de estados en variables de estado claramente. Procedemos a realizar el sistema aumentado. Recordamos que el sistema aumentado en este caso pues ya como es un sistema más grande pues complementamos con ceros, completamos con nuestro vector de salida C, la B aumentada, la salida que está en la referencia, la C aumentada y creamos nuestro sistema aumentado simplemente con esas nuevas matrices. En este caso, para el sistema aumentado, en la entrada debemos colocar B espacio E, porque en este caso tenemos esta ecuación aumentada, entonces vemos que en la entrada pues vamos a colocar este vector concatenado con este porque sus dos serían los que vendrían en la entrada. En Python hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos exactamente la ecuación aumentada, ya la tenía aquí. Simplemente creo las matrices aumentadas. Para eso debo utilizar mucho la biblioteca NumPy, por ejemplo de ceros para crear ceros, el append
que es para ir incorporando constantes a vectores ya creados. El H-stack y el V-stack es para ir colocando, por ejemplo, matrices al lado de otra matriz. Por ejemplo, la matriz A, al lado de la matriz A tenía que colocar una matriz de ceros, aquí que la guardé en ZA. Y el V-stack es para decir que a estas dos matrices abajo le estoy colocando otras dos matrices. Entonces vemos que en Python pues hay que trabajar un poquito más, pero también conseguimos aquí las matrices aumentadas del sistema. Luego realizamos la asignación de los polos. En este caso tenemos en el video anterior habíamos asignado esta ecuación característica de 1, 5, 10.5, 11 y 5, pero como ahora tenemos un sistema aumentado debemos agregar un polo adicional correspondiente a nuestra nueva variable adicionada del controlador. En este caso adicionamos un polo en -5, un polo más rápido. Entonces simplemente pues lo guardamos en esta variable que la llamamos polos. Aquí también en polos, roots, tenemos la ecuación característica deseada y utilizamos el comando place de MATLAB, que como ya saben lo puedo utilizar también aquí en Python. Simplemente aquí entonces me van a dar que en este caso tengo la matriz K, que sería mi K ampliada, donde tengo obviamente 5 valores, porque el sistema es de orden 4 más 1, que sería el ampliado, sería 5, donde los primeros 4 corresponden a la realimentación de estados y el último valor corresponde a la ganancia del controlador integrador. Y aquí lo estoy separando en K1, coloco lo que es la realimentación de estados desde 1 hasta n-1 y en K2 simplemente la ganancia del controlador con signo negativo menos y la última posición. Procedo entonces a hacer el lazo cerrado de control A-BK. Aquí lo mismo, A-BK, creo el sistema en el lazo cerrado y procedo simplemente a graficar. Vemos cómo utilizando el comando matplotlib puedo graficar aquí la respuesta del sistema. Aquí le puedo dar simular también. Y esta sería la respuesta del sistema, tanto en MATLAB cuanto en Python. Vemos que es un sistema que tiene una respuesta inversa y luego llega y se estaciona en nuestra referencia. Adicionalmente podemos hacerlo en Simulink, como les comenté. Simplemente aquí arriba está utilizando el bloque de espacio de estados y aquí abajo utilizando simplemente las ganancias e integradores. Son totalmente equivalentes. La ventaja de hacerlo con las ganancias integradores es que de aquí yo directamente puedo tomar los estados. Sin embargo, aquí cuando tengo este bloque pues yo no tengo disponible así los estados, sino que estaría directamente la salida. Entonces, para poder hacer esto, aquí en el bloque de sistemas es obligatorio en la variable C colocar la matriz identidad para que en la salida salgan todos los estados. Y como modifico C, pues debo modificar D, que tiene que tener la misma dimensión de C. De esa forma, entonces aquí en la salida de este bloque están saliendo los estados. Sin embargo, en este sistema yo solo estoy interesado en el estado número 1. Por eso entonces coloco este demux y mi salida realmente sería el estado número 1, que es lo que estamos viendo aquí. Y los otros 3 estados pues van a un terminal no conectado porque no se están utilizando. Como vemos esto, eso está simplemente en la matriz C. Ustedes van a ver que la matriz C solo tiene un componente en la primera posición. Todo esto lo explicamos nuevamente en nuestro curso de Simulink paso a paso y detallado. Y aquí simplemente estamos colocando nuevamente la matriz K2 y la matriz K1 y simplemente aquí pues debe dar la misma respuesta. Si le damos aquí a abrir, vemos exactamente el mismo comportamiento. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control. Te hago la invitación de que mires la realimentación de estado, pero para tiempo discreto, siguiendo una referencia que tiene una leve modificación, y te invito a que mires nuestro curso de variables de estado desde el comienzo. Nos vemos entonces en el siguiente video del caso discreto.